Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día, les había comentado, ¿no? La anterior sesión, tienen una actividad el día de hoy a partir de las 7 de la noche, entonces no tenemos mucho tiempo. Esta actividad va a estar habilitada desde las 7 hasta las 8:20, tomando en consideración de que, bueno, tienen que hacer algunos ejercicios, ¿no? Porque es en base a esta parte de números complejos. El tiempo que les estoy dando es un poquito más extenso, ¿no? Miren, les voy a compartir la pantalla, les voy a explicar un poco, ¿ya? Para que vean cómo van a trabajar. Muy bien, entonces, bueno, ahorita ya les estoy compartiendo la pantalla. Miren, tenemos acá la plataforma de Moodle. Eh, Tienen aquí el sector, esta sería la actividad número 3, que corresponde a lo de números complejos, ¿no es cierto? Entonces hoy estamos 27. Esto de acá ya es visible para ustedes, pero todavía no está habilitado. Se va a habilitar desde las 7 de la noche hasta las 8:20, ¿ya? Ahora, bueno, les voy a dar la opción. O sea, esto es opcional, no es obligatorio, ¿ya? Que es el tema de la cantidad de opciones que ustedes pueden, a la cual ustedes pueden acceder para hacer como intentos esta actividad. Es un cuestionario, así como han ido trabajando, donde yo les voy a plantear un problema y van a tener alternativas de solución, ¿ya? Entonces, lo que he visto más que todo de la anterior actividad es que en algunos no les ha ido muy bien. Habría que analizar más o menos qué es lo que ha pasado. Eh, lo que estoy haciendo ahora entonces es les estoy dando dos intentos. Si alguien está conforme con su intento, o sea, no hay ningún problema, agarra y lo deja ahí y esa va a ser su nota, ¿no es cierto? Pero si no le ha ido muy bien y necesita un intento más, puede acceder a un segundo intento, obviamente con la misma práctica, pero lo que va a suceder es que la nota se va a promediar, o sea, no va a ser la mejor nota, sino se va a promediar. Si han sacado 20 en uno y han sacado 100 en el otro, tienen 120, promediado sería 60, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera tienen ahora un intento más, solo que, bueno, no tienen mucho tiempo, ¿no? Esto del tiempo es más que todo en función de la cantidad de ejercicios que les estoy dando, de los cuales 6 son bastante cortitos y 2 son un poco más largos, ¿ya? Entonces 50 minutos para eso es suficiente. Les estoy dando los 50 minutos para que ustedes administren desde las 7 de la noche hasta las 8:20, ¿ya? Esto de aquí no lo van a tomar en cuenta, no lo he actualizado todavía, pero está de acuerdo a lo que están viendo acá. O sea, el sistema les va a permitir que ustedes realicen las respuestas hasta las 8:20, ¿ya? La actividad que tienen nuevamente sobre 100 puntos, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora, un poquito para que repasen, ¿no? Lo que hemos hecho en la anterior clase, les había dado algunos ejercicios de práctica, ¿no es cierto? Que les había hecho, no es necesario que los envíen, sino más o menos para que se vayan entregando, o sea, se vayan entrenando. Les he dado ejercicios que son bastante complicados, ¿no? Los que tenemos en el cuestionario, en esta actividad 3 que tienen que realizar, no son así. O sea, si han podido hacer los ejercicios de la práctica, que los vamos a revisar ahora, entonces esto de acá les va a parecer mucho más sencillo, ¿ya? Entonces, no se olviden, es desde las 7 de la noche hasta las 8:20 del día de hoy. Tienen dos intentos, es opcional, o sea, si en un intento están conformes con su nota, perfecto, porque cuidado y el primero tengan, no sé, tengan 80 y el segundo por tratar de mejorar tal vez no les vaya tan bien, ¿no? Tal vez saquen un 40, entonces van a tener 120 y les va a bajar la nota 60, porque la cantidad de intentos se va a promediar de acuerdo a las veces que ingresen, ¿no? En este caso, bueno, solamente tienen dos intentos, ¿sí? Entonces, un poquito para que refrescarles la memoria, para que recuerden, ¿no? Lo último que habíamos visto. Vamos a ver los ejercicios de la anterior sesión, ¿no? Los que les había yo propuesto. Entonces, de acuerdo a eso, si ustedes recuerdan, hemos planteado esto, ¿no? Hemos planteado esto de acá. Y vamos a ver de resolverlos paso a paso, tomando en consideración lo siguiente. Lo que yo normalmente recomiendo
Aquí ahora vamos a cambiar un ratito de pestañita. Vamos a poner esto por acá. Lo que generalmente yo recomiendo es lo siguiente, ¿sí? Lo que yo recomiendo acá es que ustedes, al momento de hacer estos ejercicios, si se dan cuenta, tenemos por ahí inmiscuidos vectores en su forma polar. Entonces, dentro de las operaciones, si ustedes se han fijado, muchas de ellas son entre suma, resta, multiplicación, división. Entonces, por ejemplo, en el primer inciso, que es de suma, no vamos a poder hacerlo directamente, ¿no es cierto? Y esto debido a que no todos son rectangulares y la suma de polares, a simple vista acá vemos que no se van a poder realizar, ¿no es cierto? Porque desde ya tenemos un desfase. Uno está a 30 grados y el otro está a menos 60, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar por transformar, ¿ya? C1 y C4 por el momento no necesitamos transformarlos, pero sí lo que es C2 y C3, ¿ya? Entonces, para C2 nosotros tenemos acá un valor de 5, ¿no es cierto? Con un ángulo de 30 grados, ¿sí? Tenemos 5 con un ángulo de 30 grados. Entonces, esto de acá nosotros debemos transformarlo tomando en cuenta los valores de X y Y, ¿no? Debemos transformarlos a una forma rectangular. Entonces, el 5 con un ángulo de 30, lo voy a tratar de hacer pequeñito para que me entre en la pizarrita. Está más o menos por aquí, ¿no es cierto? Está en el primer cuadrante, de tal manera de que si ustedes se dan cuenta, el valor de X y Y va a salir positivo, ¿ya? Nos va a salir directamente positivo. Entonces, así como habíamos visto, acá nosotros tenemos esto, tenemos como una especie de triángulo. Estaríamos poniendo acá 5, que es el módulo, y de este lado lo que son los 30 grados, ¿no? Por una parte aquí tenemos X y acá tenemos Y, ¿no es cierto? Entonces aplicamos las funciones de seno y coseno. Para seno, ¿no es cierto? En definición, lo que nos decía, el seno del ángulo es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. El cateto puesto en este caso es Y. Entonces, para la función seno tendríamos lo siguiente. 5 seno de 30 grados. ¿Ya? Tendríamos 5 seno de 30 grados. Para X, el concepto de coseno del ángulo, ¿no? Tomando en cuenta lo que es X, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el cateto adyacente es X. De tal manera que tendríamos aquí 5 coseno de 30 grados. ¿Ya? Entonces, si nosotros determinamos estos valores de acá, X y Y, tendríamos lo siguiente, ¿no? Para esto nosotros necesitamos la calculadorita a la mano. Esto sería 5 por el coseno de 30 grados. Entonces, por una parte yo tendría acá 4.33. Entonces, X es 4,33. ¿Ya? Para el caso de Y, nosotros tenemos 5 por el seno de 30, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 2.5. 2.5. Lo que nos daría como resultado para la parte rectangular de esto, prácticamente 4.33 más J 2.5. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos ya uno de los vectores en su forma polar transformado, ¿no? Vamos a transformar el siguiente. El siguiente ya no es tan sencillo, ¿no? Tenemos acá 7 con un ángulo de menos 60 grados. Si ustedes grafican 7 con un ángulo de menos 60, graficamos un poco por acá, el menos 60 nos está indicando de que al momento de contar el ángulo, estamos contando de forma horaria, ¿no? Entonces, nuestro vector va a terminar por aquí, ¿no? Aquí tengo 7 y esto sería mi ángulo de 60 grados, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro triángulo. Acá tendríamos el valor de Y y acá tendríamos el valor de X, ¿sí? Igual que en el anterior caso, a ver, tenemos X, tenemos Y. Entonces nosotros analizamos, ¿no? Para X, si ustedes se dan cuenta, X sigue siendo el cateto adyacente al ángulo, ¿no? Por lo tanto, seguimos aplicando lo que es el coseno, ¿no? Entonces vamos a tener acá 7 coseno de 60 grados, ¿sí? Por otra parte, vamos a tener acá, para Y, exactamente lo mismo, ¿no?
7, pero esta vez aplicando lo que es el seno, ¿no? Seno de 60 grados. ¿Ya? Muy bien. Miren, dense cuenta acá, o sea, la gráfica me sirve para el cuadrante. La gráfica me está permitiendo identificar el cuadrante. Pero acá yo estoy tomando en cuenta, sin respetar el signo ni nada por el estilo, estoy tomando en cuenta como todo positivo, así como habíamos visto, ¿no es cierto? Y el cuadrante al momento de graficar me permite a mí identificar, saber en dónde está el vector. Entonces, gracias a haber graficado, yo sé dónde está el vector y me doy cuenta acá de que X, por ejemplo, es positivo y Y va a salir negativo, ¿no? Entonces, a ver, calculamos. Tenemos por una parte aquí X. X, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo acá, es 7 por el coseno de 60. Y esto de acá nos sale 3.5. Entonces tengo acá 3.5. ¿Sí? Posteriormente a esto tenemos Y. Entonces, por aquí vamos a poner Y, que no nos ocupe mucho espacio. Por acá tenemos Y. Entonces, para el caso de Y, nosotros tenemos acá 7 por el seno de 60, ¿no? 7 por el seno de 60 es 6,06. Entonces, esto es 6,06. ¿Sí? Entonces, eso es para el seno. Voy a darle una verificadita más al coseno, por favor. Sí, es correcto. Entonces, estos valores que nosotros hemos calculado, ahora hay que llevarlos a la forma rectangular, pero considerando ahora lo que es, por ejemplo, el signo, ¿no? X es positivo y Y es negativo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener acá 3,5 menos J 6,06. Entonces tendríamos esto, ¿sí? Entonces, si nosotros acá recordamos el primer inciso, por ejemplo, el primer inciso nos está pidiendo que hagamos acá una suma y una resta de todos estos vectores, ¿no? Entonces, como ahora ya lo tenemos todo en forma rectangular, ya podemos hacerlo de forma más sencilla, más tranquila. Vamos a recurrir a otra pizarrita, acá, y vamos a poner los valores, ¿no? Tenemos por una parte C1, C1 es 1 más J5, tenemos C2 más, aquí lo vamos a poner más, y le vamos a poner aquí el C2. El C2 lo teníamos acá, es 4.33 más J 2.5. Entonces vamos a tener acá 4,33 más J 2.5. ¿Sí? Vamos a sumar el siguiente más. Y el que acabamos de calcular hace un momento es 3.5 menos J 6.06, ¿no? 3.5 menos J 6,06. Vamos a continuar abajo, por favor. Entonces, el siguiente, si ustedes se fijan acá, es menos C4, ¿no? Entonces, vamos a poner acá menos. Y el C4 es 4 menos J2. ¿Sí? Ahora podemos realizar la suma. No se olviden, hay que emparejar, ¿no? Tenemos por una parte el 1, el 4.33, el 3.5 y el 4. El signo que nosotros vemos delante del paréntesis afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Eso no se tienen que olvidar, ¿ya? El signo es muy importante. Si yo no tomo cuenta el signo, me va a salir cualquier otro resultado, ¿ya? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, tenemos prácticamente 1 más 4.33 más 3.5. Y como el menos está afectando al paréntesis, ese va a ser un 4 negativo. Entonces vamos a tener menos 4, ¿no? Lo que nos da como resultado, bueno, a mí me sale 4.83. Entonces, acá tengo 4,83. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a ver la parte de J. Para J tengo aquí 5, J5, tengo J2.5, tengo
J, bueno, en realidad menos J 6.06 y acá tengo menos J2, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a tomar en cuenta los signos, hemos dicho, ¿no? Entonces, aquí J5 está bien, es positivo, estamos sumando acá, más por más, bueno, más por más sí está bien, es positivo, entonces esto sigue siendo positivo, tenemos J5 positivo más J2.5. En este otro caso, miren, este es menos y este es más, entonces más por menos, esto es negativo. Entonces, por más de que sea la suma, bueno, el signo de acá me está dando más o menos cómo tengo que realizar la operación con esto. Entonces, de esta manera, esto de acá sería negativo, ¿no? En este otro caso, miren, tengo menos por menos. Entonces, este que era antes un J2 negativo, ahora se va a volver positivo. ¿Qué quiero decir? Si nosotros hacemos esta operación, vamos a tener J5 más J2.5. En este caso sería menos J6.06. ¿Sí? J6.06. Y el otro que no, bueno, es menos por menos más, va a ser J2 positivo, ¿no? Entonces va a ser más 2. De esa manera, bueno, acá me sale 3.44 positivo, ¿ya? Me sale 3.44 positivo. Entonces vamos a tener acá más J 3.44, ¿no? Y esto de acá vendría a ser el resultado del inciso A, ¿no? De este primero que estábamos viendo hace un momento. ¿Sí? Muy bien, hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Creo que alguien quería hablar. ¿Está bien? ¿Hay alguna parte en la que se hayan perdido? ¿Ya? Ya, perfecto. Qué bueno. Entonces, bueno, con eso nosotros tendríamos el primer ejercicio resuelto. Ahora, si se dan cuenta, los otros tres restantes, a diferencia de los signos que se están usando para las operaciones, en realidad son bastante parecidos, ¿no? Entonces, acá yo les daría la opción de que ustedes me indiquen tal vez dos ejercicios más que ustedes quieran realizar, quisieran ver, de los que tenemos planteados aquí. ¿O quieren que los elija yo? El C, Inge. El C, compañero. Perfecto. Entonces tenemos por una parte aquí el C, ¿no es El B cierto? y el C, pues Inge. ¿Cuál, Alfio? Perdón. El B y el D. El B y el D. Y el otro dice el C. Vamos a llegar a un punto intermedio. Bueno, tu compañero dijo solamente el C. Y en tu caso, Alfio, ¿cuál quieres hacer? ¿El B o el D? El B, el B. El B. Perfecto. El B entonces. Entonces vamos a hacer el B y el C. Para el B y el C, miren, de alguna manera tenemos ya algo avanzado. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, tenemos C1 menos C2 y tenemos C3 más C4, ¿ya? Entonces, esto que nosotros estamos viendo acá, y gracias a la transformación que hemos hecho de C2 y C3, nos permite hacer estas operaciones, porque bueno, ya hemos transformado esto en su forma rectangular, esto de acá y el de abajo también, ¿no? Entonces ya podemos hacer las operaciones de suma y resta como nos está pidiendo, ¿ya? Muy bien, entonces, eh, para este ejercicio, este ya sería el inciso B. Para este ejercicio vamos a tomar en cuenta lo siguiente, hay que hacerlo por partes, ¿ya? Vamos a hacerlo por partes. Entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos el B por partes? Tengo que hacer primero C1 menos C2. Entonces, C1 menos C2, en su primera parte, tenemos por aquí 1 más J5 menos C2. C2 no me lo sé de memoria todavía. Vamos a retroceder un poquito. Aquí está C2, ¿no? C2 entonces es 4.33 y J2.5, ¿no? Entonces tenemos acá 4.33 y J2.5, ¿no?
J2.5. Entonces, realizamos esta suma, ¿no? Nuevamente hay que tomar en cuenta que hay que emparejar, ¿no? El signo que están viendo acá, el negativo, está afectando a todo el paréntesis. Entonces, este se va a volver negativo y este de acá también se va a volver negativo más adelante. Aquí me olvidó ponerle el signo. Esto es positivo por si acaso, ¿no? Aquí tenemos un positivo. Entonces, acá tenemos 1 menos 4.33. Entonces, acá nosotros vamos a tener, no me va a entrar arriba, vamos a poner abajito. Entonces, vamos a tener acá 3.33. ¿Ya? Tenemos 3.33. Aparte de eso, hay que hacer la operación con J5 y J2.5. Entonces, este menos va a afectar a esto, ¿no? Es menos por más da menos, por lo tanto vamos a tener J5 menos 2.5. Entonces vamos a tener acá más J2.5. ¿Sí? Ahí tenemos la primera parte. Ahora hay que hacer esta segunda, ¿no? Pero antes de hacer esta segunda, quisiera aprovechar esto que ya tenemos acá, porque esto es división, ¿no es cierto? ¿Yo puedo hacer una división entre estos? Sí, solo que es bastante complicado por el tema del conjugado, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer acá, tal vez es más conveniente, esto que tenemos aquí, llevarlo a la forma polar, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer cuando hagamos este de acá, ¿no? Una vez que tengamos la suma, también lo vamos a llevar a su forma polar, de tal manera de que la operación se va a hacer mucho más sencilla, ¿sí? Muy bien, entonces este de acá yo voy a llevarlo a su forma polar. Para su forma polar, perdón, aquí hemos hecho desaparecer esto. Para su forma polar, entonces, nosotros acá tendríamos que calcular la hipotenusa y aparte de eso, gracias a la tangente, calcular el ángulo, ¿no? Entonces tenemos por una parte aquí el valor de la hipotenusa. Tenemos, lo vamos a poner como C. Va a ser la raíz de 3.33 al cuadrado más 2.5 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto de acá nos sale, a ver, vamos a calcular. Esto es la raíz de 3.33 al cuadrado más 2.5 también al cuadrado. A ver, entonces acá esto me sale 4.16 me sale. Entonces tengo acá 4.16. ¿Sí? Después de eso nosotros debemos hallar el ángulo. Entonces para el ángulo voy a tener acá θ, tangente inversa del cateto puesto sobre el cateto adyacente. Entonces esto es 2,5 dividido entre 3.33. Entonces sacamos la tangente inversa de esto. ¿Dónde está? Tangente inversa de 2.5 dividido entre 3.33. Entonces esto me sale 3.36.9 redondeando, ¿no? Entonces vamos a tener acá 36.9 grados, ¿no? Entonces la forma polar de esto va a ser 4,16 con un ángulo de 36.9 grados. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos aquí la forma polar, ¿no? Ya hemos hecho la primera parte. Hay que hacer ahora la segunda, ¿ya? Vamos a hacer la segunda. Y para la segunda, aquí vamos a avanzar un poquito. Tenemos C3 más C4, ¿no? Entonces el C3 igual, bueno, no me lo sé de memoria. Vamos a recordar cuánto nos salió C3.
C3 nos salió 3.5 menos J6.06, ¿no? Entonces vamos a tener por una parte acá 3.5 menos J6,06. ¿Ya? Eso es C3. C3 es más C4. Entonces vamos a tener por acá C3 más C4. C4 es 4 menos J2. ¿Sí? Igual, de la misma manera que nosotros debemos emparejar. Entonces tenemos 3.5 más 4. Esto nos sale 7.5. Y el valor de J desde ya nosotros vemos que esto es negativo, ¿no? Entonces es menos J6.06 y menos J2. Entonces vamos a tener acá menos 8,06. ¿Sí? Perfecto. Entonces acá nosotros, por el signo que yo estoy viendo acá, de lo que vendría a ser Y, ¿sí? Yo puedo determinar en qué cuadrante está, ¿ya? Y hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho hace un principio. Vemos el tema del gráfico, ¿no? Entonces, esto es X positivo y Y negativo, entonces esto va a salir por aquí. Entonces, yo voy a tener aquí un valor de la hipotenusa, pero aparte voy a tener un valor de ángulo que va a ser negativo, ¿ya? Voy a tener un valor de ángulo que es negativo. Acá tengo, por una parte, esto vale 7.5 y Y vendría a valer 8,06, ¿sí? 8,06. Entonces, de la misma manera, hallamos la hipotenusa. La hipotenusa, igual acá lo podríamos llamar C, va a ser la raíz de 7.5 al cuadrado más 8,06 también al cuadrado. ¿Sí? Ustedes se estarán preguntando por qué estoy considerando como positivo, ¿no? Igual la explicación es la misma que en los anteriores casos. Gracias a la gráfica que yo tengo y el cuadrante en el que estoy viendo, en el que se encuentra en este momento el vector, yo puedo determinar el signo de ese ángulo. Y aparte, bueno, el valor de la hipotenusa no suele ser un valor negativo, siempre es un valor positivo, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo, nosotros tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos acá 7.5, perdón, vamos a poner la raíz de 7.5 al cuadrado más 8.06 igual al cuadrado y hallamos la raíz. Me sale 11. Me sale un decimal, pero es un decimal bastante pequeño. Entonces aquí yo lo voy a tomar en cuenta como 11. ¿Ya? Ahora para el ángulo vamos a tener aquí el ángulo igual a la tangente inversa. Seguimos utilizando el mismo concepto. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto aquí es 8,06 y el cateto adyacente es 7,5. ¿Sí? Entonces determinamos este valor de ángulo. Entonces para este valor de ángulo sacamos la inversa de la tangente. La inversa de la tangente de 8.06 dividido entre 7.5. Entonces, eso ahorita me da un valor de ángulo de 47, ¿no? 47,06 grados, ¿sí? Entonces, este valor de ángulo, según lo que yo estoy viendo aquí en la gráfica, ¿no? Aquí en lo que hemos graficado, es negativo. Entonces, yo voy a tener acá 11 con un ángulo de menos 47,06 grados. ¿Sí? ¿Está bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿Quisieran que algo les repita tal vez? Está bien, está bien. Ya, continuamos. Gracias. Entonces, ahora sí podríamos hacer la división del B, ¿no? El inciso B entonces nos estaba pidiendo esto que hemos calculado dividido entre esto de acá, ¿no? Entonces, eso que hemos hallado de C1 menos C2,
C1 menos C2 lo tenemos acá, ¿no? Esto es C1 menos C2. Nos sale 4.16 con un ángulo de 36, ¿no? Entonces tenemos acá 4,16 con un ángulo de 36,9 grados, ¿no? Esto estamos ahorita en el inciso B. Entonces, a ver acá, revisamos 4.16 y 36.9. Está bien, está correcto, ¿no? Entonces, el siguiente que hemos hallado es este, ¿no? Entonces tenemos 11 con un ángulo de menos 47. Esto es dividido entre 11 con un ángulo de menos 47,06 grados, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos hacer la operación. Para hacer la operación, si ustedes recuerdan la división entre polares, para la división entre polares lo que yo tengo que hacer es, esto de acá yo lo divido con 11, y en el caso de los ángulos, esto de acá yo le resto este valor, ¿ya? Solo que acá yo tengo un negativo. Es como que yo tenga acá 36.9 grados menos, entre paréntesis, menos 47.06, ¿no? Tengo por una parte el menos que es de la resta y el otro menos que es del ángulo, ¿no? Entonces en realidad menos por menos va a dar más y al final yo voy a terminar sumando esto, ¿no? Pero eso es más que todo por los signos. ¿Está bien? Entonces, acá yo tengo 4.16. Tenemos 4.16 dividido entre 11. Eso me sale 0,38. Entonces voy a tener por una parte acá 0,38. Y el ángulo. Para el ángulo, entonces, como les había dicho, en realidad esto va a terminar siendo una suma debido a la resta que yo tengo. Se los voy a poner para que sepan de dónde está saliendo. Sabemos que esto de aquí es resta, ¿no es cierto? Entonces tenemos 36,9 grados menos, y el valor del ángulo de abajo, menos 47.06 grados. Menos por menos da más. Entonces al final yo voy a terminar sumando, ¿no? Gracias a esto de acá. ¿Sí? Entonces, prácticamente acá nosotros tendríamos 36.9 más 47.06, ¿sí? Lo que nos da un ángulo de 83.96. Entonces, acá tenemos un ángulo de 83,96 grados, ¿sí? Entonces, para el inciso B, bueno, prácticamente este de acá sería el resultado, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá, alguna parte en la que se hayan perdido tal vez? Para que les explique. ¿Todo bigote al fío? Y yo hay una pregunta. Dime, Noelia. En la parte en la que saca de tangente del primero, ¿no sería al revés? A ver, vamos a retroceder un poquito. ¿Acá? No, la otra. Uno más. Acá. Sí. No, no es al revés, porque si te das cuenta, este de acá es ahorita el resultado, ¿no? Entonces, si tú graficas esto, así, aquí está el vector, tú tienes ahorita 3.33 aquí, y acá tienes 2.5. Entonces, lo que tú quieres hallar es este ángulo. La tangente de este ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto es 2.5 y el cateto adyacente es 3.33. De esa manera tú tienes esto, ¿no? Miren, no se fijen por qué un valor es mayor que el otro, ¿ya? El valor mayor que vaya arriba o vaya abajo, lo único que va a determinar es la pendiente del ángulo, que la pendiente o tienda a crecer o tienda a decrecer. No es, o sea, no siempre va a pasar de que el valor mayor siempre venga arriba. En este caso, esto es así porque, bueno, de acuerdo a lo que estamos graficando, el 3.33 y el 2.5, 3.33 es X y el 2.5 es Y. Y el ángulo que yo quiero determinar es este. Entonces, la tangente de este ángulo es el cateto opuesto, que es 2.5, sobre el cateto adyacente, que es 3.33. Entonces, ahorita el orden sí es correcto, ¿no es cierto? Así debería verse. ¿Está bien, Noelia? Ay, sí, está bien. ¿Ya?
¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Ya. Entonces, bueno, nos quedaría un ejercicio más. Ahí vamos a pasar esto. Hasta acá, que vendría a ser el inciso C que quería uno de los compañeros, ¿no? El inciso C. Entonces, para el inciso C, en realidad, acá yo voy a tener una dificultad, ¿no? Esto de acá ya lo tengo como rectangular, pero esto es multiplicación. O sea, puedo hacer la multiplicación o puedo convertir el C1 en un valor polar, que creo que es más sencillo. Ahora, si quieren hacer directamente la multiplicación, tienen este rectangular, y igual se puede hacer, ¿no? Pero tenemos 4 multiplicaciones que hacer y aparte una suma. En cambio acá yo transformo un valor y después de eso, perdón, acá yo transformo un valor que es C1 y después de eso lo multiplico. Generalmente como yo veo el camino más corto, tomando en cuenta la cantidad de operaciones que me demora o me ocuparía hacerlo de una forma con respecto a la otra, ¿no? Entonces, así como les decía, por ejemplo acá, C1 y C2. Si este de acá, bueno, ya lo tengo como rectangular, este también lo tengo como rectangular, son 4 multiplicaciones y una suma, son 5 operaciones. En cambio, si yo agarro y transformo este valor de acá de C1 en un valor polar, tengo una operación y después de eso tengo la multiplicación, una segunda operación. Entonces, estoy reduciendo de 5 operaciones a solamente 2, ¿ya? Entonces, en este caso, miren, de forma particular a mí me conviene transformar el C1 a su forma polar, ¿no? Cuando yo tengo este tipo de ejercicios y hay este tipo de operaciones, generalmente lo que yo hago es, este de acá lo llevo a su forma polar, a su forma rectangular, rectangular, polar, y ya con esos valores, como son sus equivalentes, o sea, es el mismo valor pero en otra forma de representación, yo lo puedo utilizar como yo necesite, de acuerdo a la operación que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, esta forma que yo les estoy mostrando es una que yo voy a hacer. Si ustedes gustan, pueden mantenerlo como rectangular y hacer su multiplicación, ¿no? Entonces, para el caso de C1, ahorita estamos viendo el inciso C. Para el caso de C1, y en este otro caso también voy a tener que hacer lo mismo para C4, voy a transformarlo a su forma polar, ¿no? Entonces tengo acá, para el inciso C, tengo C1, que es 1 más J5, ¿no? Si yo veo gráficamente esto está así, ¿no es cierto? En donde tengo el 1 por una parte aquí y el 5 está de este lado, entonces yo necesito saber el ángulo. Entonces acá nosotros vamos a hallar la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es la raíz de, en este caso 1 al cuadrado es 1 más 5 al cuadrado que es 25, ¿no? Entonces z va a ser igual a, en este caso vendría a ser la raíz de 26. Entonces tengo acá 5.1 redondeado, ¿ya? Vamos a tener acá 5.1. Después de eso lo que tenemos que hacer es hallar el ángulo. Entonces para el ángulo sabemos, vamos a darnos un poquito más de espacio para que nos tratemos de que entre todo en esta pizarrita. El ángulo va a ser la tangente inversa de el cateto puesto sobre el cateto adyacente, ¿no? En este caso es 5 sobre 1, ¿no? Entonces, tenemos 5 sobre 1. La tangente inversa, para este caso, de 5 sobre 1, es 78. 78.69. Entonces, vamos a tener acá 78.69 grados. ¿Sí? De tal manera de acá la forma polar sería 5.1 con un ángulo de 78,69 grados. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos esto. El siguiente paso va a ser hacer lo mismo pero para C4, ¿no? Entonces ahora queremos hacerlo con C4, ¿ya? Entonces para C4 vamos a hacer prácticamente lo mismo. C4 es igual a 4 menos J2, ¿no? Si yo grafico 4 menos J2, tengo acá
la pendiente es negativa, ¿no? Si se dan cuenta, el vector está yendo hacia abajo. Tengo 4 positivo acá y tengo 2 negativo aquí, ¿no? Entonces, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Z va a ser 4 al cuadrado, la raíz de 4 al cuadrado que es 16, y 2 al cuadrado que es 4, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que es la raíz de 20, ¿no? Entonces, para la raíz de 20, segundito, tenemos 4.47, ¿ya? Entonces acá yo tengo 4.47, ¿ya? Ahora sacamos la tangente del ángulo. La tangente del ángulo, tenemos la tangente inversa, va a ser de, nuevamente, el ángulo que yo quiero determinar está aquí. Entonces el cateto opuesto es menos 2 y el cateto adyacente es 4. Entonces aquí yo voy a tener 2, aquí tengo 4 y de esta manera yo voy a determinar el ángulo. Entonces tengo la tangente inversa de 2 dividido entre 4. Entonces me sale 26.56. Entonces tengo acá un ángulo de 26,56. ¿Sí? Ahora nosotros relacionamos. El ángulo que estamos viendo ahorita acá es negativo, ¿no? Está yendo hacia abajo. Entonces nosotros vamos a tener aquí 4,47 con un ángulo de menos 26,56 grados, ¿sí? Tenemos esto. Perfecto. Entonces, prácticamente ahora lo que tendríamos que hacer es multiplicar, ¿no? O sea, tenemos acá esta multiplicación, luego tenemos esta división y finalmente tenemos que hacer la suma, ¿no? Entonces, acá miren, vamos a multiplicar C1 por C2. C1 acá nos ha salido 5.1 con un ángulo de 78.69. Entonces tengo acá 5.1 con un ángulo de, ¿cuánto nos salió? 78.69. 78.69, ¿no? Esto de acá yo lo debo multiplicar por lo que es el valor de C2. Entonces C2 es 5 con un ángulo de 30. Entonces tengo acá 5 con un ángulo de 30 grados. Si ustedes recuerdan, para estas operaciones multiplicamos estos dos de acá, lo que vendrían a ser los módulos, y los ángulos se suman, ¿no? Entonces vamos a multiplicar. Tenemos por una parte 5.1. 5.1 multiplicado por 5, tenemos esto de acá que es 25.5. Tenemos 25.5 y el ángulo saldría de la suma, ¿no? Tenemos 78.69 más 30, tendríamos acá 108,69 grados, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos uno de los valores. Después de esto, ya con este valor de acá, nosotros tenemos que hacer el siguiente es la división, ¿no? La división de C3 es 7 con un ángulo de menos 60 grados, dividido entre lo que nos ha salido hace un momento que era 4.47, 4,47 con un ángulo de menos 26.56. Entonces esto es menos 26,56 grados, ¿sí? Muy bien, entonces en el caso de la división dividimos estos dos y estos dos se restan, ¿no es cierto? Vamos a tener 7 dividido entre 4.47, esto es 1,56 más o menos, 1,56, y el ángulo acá hay que tener mucho cuidado, esto es menos 60, esto tiene que restarse. Menos 60 menos 26.56. Menos por menos da más, entonces esto se va a ver positivo, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tener menos 60 más 26.56. Entonces, tenemos acá menos 60 más 26.56.
Entonces tenemos acá menos 33.44 grados. ¿Sí? Estos dos de acá es básicamente lo que nosotros tenemos que sumar, ¿no? Al momento de realizar la suma de esto, vamos a tener un inconveniente, que estos dos son polares, ¿no? Entonces, acá hago una transformación y acá hago otra transformación, ¿sí? Entonces, agarramos acá, perdón, que han desaparecido los ejercicios. Entonces, este 25.5 con un ángulo de 108 lo debo transformar. Entonces, vamos a tener acá 25.5 con un ángulo de 108.69, ¿no? 108,69. Entonces, acá yo debo hallar el valor de X y Y. ¿Sí? Entonces, el valor de X. Esto de acá, hay que tener mucho cuidado. Tenemos un ángulo de 108, ¿no? 108 ¿en dónde se encuentra? 108 se encuentra aquí, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado con el valor del ángulo, ¿ya? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos acá el valor de 108. Hasta aquí yo tengo 90, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que hacer básicamente acá es determinar este ángulo de aquí. Entonces este ángulo de acá es 108.69 menos 90. Entonces acá este ángulo tiene un valor de 18,69, ¿no? 18,69. El valor de este módulo es 25.5. Y yo tengo que determinar esto y tengo que determinar esto, ¿no es cierto? Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, Y y acá yo tengo X. Aquí las cosas se han invertido. Si se dan cuenta, el cateto opuesto ahora no es Y, sino es X, ¿sí? Entonces, para esto, acá yo tendría que aplicar lo que es prácticamente 25.5 multiplicado por el seno de 18,69 grados. ¿Sí? Eso sería para el valor de X. Entonces, para X tendríamos 25 por el seno de 18.69. 18.69. Entonces yo tengo acá aproximadamente 8, casi redondeado es. Casi 8, es 8.01. ¿Ya? ¿No es 108, Nico Paz? Perdón. ¿Perdón? ¿No es 108? No. Es, a ver, nuevamente 25.5 por el seno de 18.69. 8. Bueno, sale 8.17. Entonces, esto es 8.17. ¿Tú te refieres al ángulo? Sí, ingeniero, porque es 25,5 con un ángulo de 108. Mira, los 108 grados es todo esto. Es ya. Desde aquí hasta aquí. Pero yo no estoy tomando en cuenta todo esto. Estoy tomando en cuenta solamente este triángulo de acá. Del 90 para adelante, ¿no es? Exacto. Entonces, a los 108.69 que hemos hecho, le hemos restado los 90 que teníamos. Ah, ya. Sí, era mi duda. Gracias. Ya está muy bien. Después de eso, para allá va a pasar lo mismo. Entonces vamos a tener 25.5 coseno de 18,69. ¿Ya? Entonces, para este otro caso, vamos a tener 25.5 coseno de 18.69. Entonces, acá me sale 24.15. Entonces tengo acá 24,15. ¿Sí? Aquí hay que analizar. Y es positivo, pero X es negativo. Eso es por la ubicación, el cuadrante en el que nos encontramos. Entonces el resultado acá sería menos 8,17 más J 24,15. ¿Sí?
Esto de acá sería. Entonces de esa manera hemos transformado ya este lado de acá y nos quedaría transformar este otro lado, ¿no? Entonces para eso venimos a este ladito y, uy, me olvidó el valor, a ver, ¿cuánto era? Era este de acá, ¿no? Dije, ¿por qué menos 8? ¿Por qué menos 8? Fíjate en qué cuadrante está. En este cuadrante X está yendo desde 0 hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces X es negativo. Si te fijas en el caso de Y está yendo desde el punto 0 del origen de coordenadas, que es este, está yendo hacia arriba, por lo tanto es positivo. Entonces Y positivo, 24.15 positivo, y X negativo, menos 8.17. Por eso les decía, en muchos casos es bastante importante dibujar en qué cuadrante nos encontramos, ¿ya? Es bastante importante que ustedes dibujen eso. De todas maneras, si tú no dibujas, no vas a tomar en cuenta este signo, lo vas a considerar como positivo. Y es como si estos valores de acá me estuviesen dando el gráfico, no como es. Si los dos son positivos, el vector estaría hacia este lado. Lo que no es correcto, ¿no? El vector está yendo hacia este lado, ¿no? Entonces, el cuadrante, por eso les decía, la graficación es bastante importante, porque con el cuadrante yo me doy cuenta el signo que tiene que tener cada uno de estos valores, ¿ya? Entonces, por eso que aquí esto es en realidad negativo, ¿no? Tiene que ser negativo. ¿Está bien? Dime. Del ángulo podría volverlo a explicar de cómo la vuelta al 18. Ya, perfecto. Entonces, voy a usar esta pizarrita acá. Entonces, nosotros teníamos 109 grados, ¿no es cierto? A ver, recordando, era 108.69, ¿no? Mira, desde este punto, desde este eje de acá hasta este eje de acá, tenemos 90 grados, lo que quiere decir los 108.69 están rebasando esto, pero no están llegando hasta acá porque si doy toda esta media vuelta, la media vuelta es 180. Entonces los 108.69 está por aquí. Todo esto de acá es 108.69 grados, ¿ya? Ahora, yo te decía hace un momento, esto de acá, este símbolo que están viendo aquí, quiere decir perpendicularidad, quiere decir que aquí, con respecto a este eje y este eje hay 90 grados, y aquí yo tengo 90, y yo quiero saber cuánto vale este ángulo. Si el total es 108.69, desde aquí hasta aquí, esto de acá que es 90, que vendría a ser la resta, me va a dar este valor. Entonces, lo que yo he hecho básicamente acá para determinar el valor de este ángulo es 108.69 menos 90 grados, lo que nos da un valor de ángulo de 18,69. Entonces, este ángulo que estás viendo acá, esto es 18.69, ¿no? Entonces, ya tengo el ángulo, ya tengo acá mi triángulo. Yo sé que esto de acá es Y y esto de acá es X, ¿no? Entonces, X está yendo hacia arriba, por lo tanto es X positivo. X está yendo hacia la izquierda, por lo tanto en este caso X es negativo. ¿Ya? ¿Está bien, Noelia? Sí, está bien. Ya, perfecto. Entonces, dime. 2 minutos más tenemos. 2 minutitos más. Ya, ¿cuál más nos faltaba? Ya me he perdido. Había que transformar este de acá. Hemos transformado este y ahora nos falta transformar este, ¿no? Entonces es 1.56 y 33.44, ¿no? Entonces tenemos acá 1,56 y un ángulo de menos 33.44, ¿no? Este lo voy a hacer más rápido considerando lo siguiente, ¿no? La gráfica sale por acá porque el ángulo es menos 33.44, está yendo en este sentido. Acá tengo Y, acá tengo X, ¿no? Entonces vamos a tener X igual a 1,56 por el coseno
de 33.44. Después tengo y 1,56 por el seno de 33.44. ¿Ya? Entonces, acá los valores. Entonces vamos a tener acá 1.56 por coseno de 33.44. Esto me sale 1.3. Entonces tengo por acá 1.3. Y esto yo ya sé que es negativo, ¿no? Y está yendo hacia abajo. Entonces es menos j, ¿no? Menos j. Entonces tengo acá 1.56 multiplicado por el seno de 33.44. Pues aquí me sale 0,86. 0,86. Entonces, ahora sí puedo hacer la operación, ¿no? Tenemos aquí la operación de suma. Tengo por una parte esto que nos salió que es menos 8.17. Menos 8.17. Más, se me fue el otro valor, más 24j 24.15, ¿no? Más j 24.15. Esto de acá es suma, ¿no? Entonces aquí vamos a sumar y tenemos los otros valores, que es 1.3 y menos 0,86. 1.3 y menos j 0,86. ¿Ya? Entonces realizamos esta operación y esta operación, ¿no? Entonces tengo acá menos 8.17 más 1.3 menos 6.87. Entonces tengo acá menos 6,87. El otro desde ya, si se fijan, la diferencia es bastante grande. Esto va a salir positivo. 24.15 menos 0.86. Entonces esto es 23.29. Y con eso ya estaría, ¿no? Este vendría a ser el inciso C. ¿Sí? Muy bien, entonces, bueno, con esto ya habríamos reforzado un poco esta parte. En este momento ya se les ha, ya está habilitado el cuestionario. Entonces tienen desde las 7 hasta las 8:20. Para los que han entrado tarde, les explico, tienen 2 intentos. No es obligatorio que hagan los dos. Si tienen y consideran que su nota ya está bien con el primer intento, no hagan el segundo porque la nota se promedia, ¿ya? En cambio, si ya han sacado una baja nota y creen que pueden mejorar, entonces hagan los 2 intentos. Solo que no les estoy dando mucho tiempo porque en el primer intento ya van a saber todas las preguntas, ¿no? Tienen desde las 7 hasta las 8:20 y una vez que ingresen, el cuestionario tiene una duración de 50 minutos, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces quedamos hasta acá. Les mando un saludo grande. Dime, Alfío. No, nada, les decía, no sean mal. Ya. Entonces, quedamos hasta acá. El cuestionario ya está habilitado. Tienen hasta las 8:20. Una vez que ingresan, tienen 50 minutos. Eso prevean, por favor. Y nada, ¿no? Quedamos hasta acá, chicos. Les mando un saludo grande. Espero se encuentren todos bien. Nos vemos hasta la siguiente semana. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Inge. Chao, chicos. Chao. Hasta luego, Inge. Nos vemos. No se olviden entrar al cuestionario. Es ahora.